Hola amigos de YouTube, estudiantes, vamos a mirar el concepto de conjunto y de los números reales. Primero en la teoría de conjuntos debemos aprender a determinar un conjunto desde dos conceptos, desde la extensión y desde la comprensión. Primero, pues un conjunto es la reunión de objetos tangibles o intangibles que tienen una característica en común y tienen como definición además que son únicos e irrepetibles. Entonces, determinar un conjunto por extensión es listar los elementos que conforman ese conjunto. En este caso, x1, x2, x3, x4, x5, hasta donde sea posible el conjunto, son los elementos que pertenecen a él. Y lo vamos a llamar que es un conjunto por extensión cuando se nombran sus elementos. Posteriormente, otra forma de definir un conjunto simbólicamente es por comprensión. Por comprensión significa que describamos la característica en común que tiene el conjunto. En este caso, hablamos de esta expresión como los elementos que cumplan esa característica. Entonces, expresamos que indica en este caso que son x tales que x y colocamos la característica del conjunto. Vamos a mirar un ejemplo. Si yo tengo un conjunto B, entonces voy a nombrar los números de 1 a 10 por extensión. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, aquí tenemos el conjunto B nombrado por extensión. Si yo quiero nombrar ese conjunto, pero ahora por comprensión, tengo que mencionar la característica general que lo forma. Entonces colocamos B, que es como lo bautizamos, y escribimos x tales que x pertenecen al conjunto de ¿qué números? De los naturales. Pero los números que están entre 1 y 10. Y este es un ejemplo de cómo determinar un conjunto. Recordemos que este es por extensión, listamos los elementos, mientras que este es por comprensión, que es nombrar su característica en común. Entonces, específicamente, aquí se nombra el ejemplo de una forma más específica con respecto a su lectura simbólica, ¿sí? Aquí es esta X, recordemos los elementos que cumplen la condición. Este símbolo en matemáticas es tales que, y este es el símbolo nuevamente, los elementos que cumplen la característica que se coloca. Entonces, en este caso, la lectura de un conjunto por comprensión se lee de esta forma. X tales que X son números del 1 al 10. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los X son los elementos del 1 al 10. Que X puede ser 1, X es 2, X es 3, X es 4, X es 5, X es 6, hasta 10, porque nos indica que la característica es que son del 1 al 10. Otro ejemplo, acá nos indica que es C, el conjunto, y dice Y tales que Y son los presidentes del mundo. Entonces, podemos hacerlo por extensión y hacer el listado de todos los presidentes del mundo y seguramente pues llegaremos a un fin para encontrar todos esos elementos. ¿Qué quiere decir? Que Y en este caso es los elementos que cumplen esa característica, que sean los presidentes del mundo. Entonces, en este caso, Y puede ser Iván Duque, Y puede ser Maduro de Venezuela, y Y pues puede variar de acuerdo a, a, a que cumpla esas características. Por extensión, nuevamente, el listar los elementos, recordemos, el listar los elementos
El conjunto A acá está definido como los números del 1 al 10 y aquí están los números, los colores primarios que son amarillo, azul y rojo. Por lo tanto, algo que vamos a encontrar en un conjunto también es que podemos contar algunos los elementos en algunos conjuntos. Este es un conjunto contable, tiene 3 elementos. Este conjunto es contable también y tiene 10 elementos. Para graficar o representar un esquema de un conjunto, está el diagrama de Venn, que es honor pues, a la persona que creó el diagrama, el esquema, que es de apellido Venn. Y él mencionó que pues, para hacer un diagrama de Venn, pues es necesario primero siempre tener un universo. ¿Por qué? Porque un conjunto siempre va a tener un universo que es un conjunto más grande que ese. Entonces, de allí ese rectángulo, así que ustedes ven, es el universo. Y el conjunto B es el que está definido por la letra LMO, ¿sí? Que indicaría que por comprensión se podría definir el conjunto como X tales que X sean las letras de la palabra lomo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí está la L, aquí está la M y aquí está la O. Pero si la palabra es lomo, ¿por qué no se repiten 2 veces la O? Porque recordemos que un conjunto, los elementos de un conjunto tienen la característica de que no pueden repetirse sus elementos. Son únicos y repetibles. Es decir, que yo no puedo escribir el conjunto de esta forma. Esto no sería válido porque estamos repitiendo un elemento que es la O. Solamente siempre se va a colocar un representante, por lo tanto esto no es correcto. Y aquí tenemos pues los elementos que son correctos. Siempre un elemento representativo. Entonces aquí hacemos una figura cerrada, una superficie. Y quiere decir que B, el conjunto B contiene los elementos L, O y M. Así es como realizamos un diagrama de Venn en el que va a estar el conjunto y el conjunto universal. Después de mirar cómo se define un conjunto por extensión y comprensión y hacer su esquema gráfico que es el diagrama de Venn, podemos analizar qué tipos de conjuntos son, qué tipos de conjuntos hay. Entonces, de este primero ya habíamos hablado en la diapositiva anterior, el conjunto universal o referencial. Todo conjunto que nosotros podamos imaginar siempre va a tener un universo, que quiere decir que es un conjunto más grande que ese. Si yo digo conjunto de, de presidente de Colombia, X tales que X presidente de Colombia, ese es el conjunto K, ¿cierto? Y, pero yo puedo dar un universo. El universo uno más grande es que sería, que el universo sería X tales que X sean presidentes del mundo. Entonces, fíjese que allí está precisamente ese sería un universo para el presidente de Colombia, porque el presidente de Colombia está dentro del conjunto de los presidentes del mundo. Entonces, un universo siempre va a tener un conjunto más grande. Otro conjunto que podemos identificar es cuando es vacío. Vacío es que al definir la característica no hayan elementos con esa característica como tal. Entonces miremos este ejemplo. S se define como el conjunto X tales que X son humanos con 7 dedos en una mano. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Los humanos tienen 5 dedos en cada mano, por lo tanto, este es un conjunto vacío. ¿Cómo lo podemos representar? Como dos llaves abiertas sin nada dentro, vacío, así se puede representar. Una segunda representación es con las llaves, pero con el símbolo phi, el símbolo phi que es vacío, o simplemente sin las llaves, pero con el símbolo de vacío que es phi. Todas estas son válidas para denotar al conjunto vacío.
El conjunto unitario es el que tiene estrictamente un solo elemento, que dada su característica solo se obtenga un elemento de esa característica que se menciona. Entonces, un ejemplo que ya lo habíamos visto arriba es X tales que X es presidente de Colombia. ¿Cuántos presidentes lideran un país? Pues en cada país solamente lidera uno. En este caso, el presidente de Colombia, Iván Duque, entonces es un conjunto unitario. Tiene un solo elemento, solo uno. Otro ejemplo que podemos ver, X tales que X es el primer hombre en tocar la luna. Entonces, el primer hombre en tocar la luna, ¿quién es? Neil Armstrong. También tiene un solo elemento. Entonces, específicamente, el conjunto unitario es el que tiene estrictamente un solo elemento. Vamos ahora con el conjunto finito. Rápidamente lo podemos definir como un conjunto que es contable, pero que tiene fin. En este caso, pues nos sirve el de arriba, el de Neil Armstrong, porque es contable, tiene un solo elemento, ¿sí? Tiene un solo elemento, entonces tiene fin. Y el conjunto de B que lo habíamos definido anteriormente como los elementos de la letra lomo, tiene tres elementos, entonces es finito. Y el conjunto infinito que es específicamente en el que se definen los números, los conjuntos numéricos, los reales, los naturales, es que no tienen fin. Específicamente ahí es el estudio de los conjuntos numéricos. Hay ejemplos como x tales que x es un número real entre 0 y 1, es decir, que hay entre 0 y 1 hay decimales, pues son infinitos. O x tales que x son las estrellas del universo, ¿sí? Aunque tengo ejemplos, pues, con conjuntos numéricos, recuerde que esto, el concepto de conjunto es universal y usted puede imaginarse cualquier conjunto que esté siempre bien definido. Entonces, ya a partir de mostrar esos conceptos básicos de conjunto, vamos a hablar de la relación de pertenencia. La relación de pertenencia es la relación que se puede hacer entre los elementos del conjunto, entre los elementos y un conjunto dado. Por ejemplo, si yo tengo estos tres conjuntos definidos, el conjunto A, el conjunto M, el conjunto Z, yo puedo establecer relación de pertenencia respecto a sus elementos con respecto a algún conjunto. Por ejemplo, el 3 pertenece al conjunto M. Entonces la simbología matemática, esta es la simbología de pertenece, y lo escribimos 3 pertenece a M. Si vamos a M, estamos diciendo algo que es verdadero y es lo que debemos identificar, aprender a dar afirmaciones que son verdaderas, porque en matemáticas es lo que siempre se busca. Otro ejemplo, 2 no pertenece al conjunto Z. Si miramos Z, 2 no pertenece. 2 a quién, 2 pertenece a quién. Si yo acá 2 pertenece a ninguno. Entonces no pertenece ni a Z, ni a M, ni a A. Entonces acá hay un ejemplo que es válido, ¿sí? 2 no pertenece a Z, 9 no pertenece al conjunto M. Si miramos M, está compuesto por los elementos 1, 3, 4 y 8. No pertenece. Recordemos que es lo principal de la relación de pertenencia, que es un elemento con respecto a un conjunto. Yo no puedo establecer relación de pertenencia entre dos elementos. Tiene que ser un elemento con un conjunto. Ahí ustedes pueden ver los ejemplos y pueden dar otros de acuerdo a lo que comprendieron en esta explicación de esta diapositiva. Yo podría decir acá, por ejemplo, que B no pertenece a M, ¿cierto? O yo podría escribir que D pertenece a, para que nos ayude a tener la relación de pertenencia, para que podamos decir, identificar cuando un elemento pertenece a un conjunto. Eh, si quieren pueden parar el video y hacer unos ejemplos de pertenencia.
Está la relación ahora de contenencia. Ya vimos que pertenencia es entre un elemento y un conjunto. La relación de contenencia es cuando establecemos la relación entre dos conjuntos. Entre dos conjuntos, ¿qué puede suceder con respecto a sus elementos? Un primer caso, ¿sí? Un primer caso es que no tengan elementos en común. Si yo no tengo elementos en común, acá me faltó el universo, este sería el universo. Y si no hay elementos en común, los llamamos disyuntos. Por lo tanto, tenemos que el esquema es este, dos conjuntos que no se cruzan porque no hay elementos en común. El, el caso 2 son cuando tienen algunos elementos en común. Acá también tenemos siempre el universo, que es el rectángulo azul. ¿Y qué quiere decir? Que tiene elementos en común, entonces acá hay elementos que van a compartir. O en otro caso, que un, que un conjunto tenga los elementos de otro. Entonces va a ser el subconjunto, que este sería el tercer caso. ¿Sí? Entonces podemos establecer relación de contenencia entre conjuntos para saber cuándo un conjunto contiene a otro o si no lo contiene. Acá está la simbología, acá de acuerdo, esto no es ejemplos con respecto a estos esquemas, porque dependiendo del esquema, pues uno podía hacer la afirmación, sino es la parte simbólica de cómo podemos decir, ¿sí? A está contenido en B, ¿qué quiere decir? Que A está contenido en B, pues sería precisamente subconjunto, es decir, que sería este esquema. Si hablamos de que A está contenido en B, su simbología es una C como alargada y se lee de esta forma, A está contenido en B. O también se puede decir B contiene a A. Cuando la C está al revés, entonces este es el que contiene. Estamos diciendo lo mismo, tanto esta como esta, pero pues ya ustedes eligen de qué forma decir. Si no lo contiene, entonces se va a utilizar pues la raya que lo atraviesa y se lee A no está contenido en B, o se puede decir que B no contiene a A. Entonces, específicamente, ahí, ¿qué sucede? Puede haber una situación en que este contenido o sea igual. ¿Qué quiere decir esta específicamente? Que sea igual es que tengamos el diagrama y acá sería que es A igual a B. ¿Qué indicaría esto? Que todos los elementos de A pertenecen a B y todos los de B pertenecen a A. Ahí es cuando hablaríamos que pueda existir que sean iguales. Entonces, puede que suceda esta situación, o puede que, pues, acá sería con el igual también, o puede ser en este caso igual, que esto nos ayuda a razonar sobre la relación entre conjuntos, de conjuntos y de contenencia. Específicamente, eh, ya es de está contenido o no es igual a B, y B no contiene o es igual a A, que nos ayuda a estos símbolos a identificar y a razonar más en la parte matemática y la teoría de conjuntos. Veamos un ejemplo para que ustedes comprendan de lo que hemos hablado el día de hoy. Dado el conjunto universo con los elementos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, y M el conjunto 1, 4, 5, 6, y N 4, 7, 8, 9 y 10, realice diagrama de Venn, es decir, hacer la representación gráfica, hacer 5 relaciones de pertenencia, 5 relaciones de contenencia. Entonces vamos a mirar este ejemplo. El diagrama de Venn, realizamos primero el universo, un rectángulo o una región más grande que todas. Este va a ser el universo. Para poder hacer un esquema, tenemos que mirar qué relación hay entre estos dos conjuntos. Si hay elementos comunes o si no hay, ¿sí? Entonces tenemos que analizar M, 1, 4, 5 y 6 y N, 4, 7, 8, 9 y 10. Entonces, M y N tienen elementos en común. Sí, el 4.
Por lo tanto, el gráfico que debemos hacer es dos regiones que se intersectan. Listo, donde aquí va a estar M y aquí va a estar N. Entonces, los elementos comunes se colocan entrelazados entre los dos conjuntos, 4, y estrictamente entonces en N se colocan solo los que son de N, que son en este caso 7, 8, 9 y 10. Entonces lo colocamos acá 7, 8, 9 y 10. Y luego miramos a M, M ya está el 4, y colocamos los faltantes, que es 1, 5 y 6. Pero ¿qué pasa? Que el universo debe tener todos los elementos que él menciona. Dice que son todos los elementos del 1 al 13, pero sin incluir el 3. Entonces tenemos que mirar qué elementos nos hacen falta por fuera de M y N, es decir, que no pertenecen ni a M ni a N. Entonces el 1, el 2 no está, el 3 no, el 4 ya, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Acá falta el 11, el 12 y el 13. Listo, así quedaría el diagrama de Venn, que sería el primer punto. Pueden ustedes parar el video, verificar y deben estar pues todos los elementos del universo. Vamos con el siguiente punto. Realice 5 relaciones de pertenencia. Entonces, recuerden que la pertenencia es un elemento con respecto a un conjunto. ¿Qué puedo decir? Yo puedo hacer muchas relaciones, solo voy a hacer algunas. Por ejemplo, 7 pertenece al universo, 8 pertenece a N, pero a la vez también 8 pertenece al universo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir o qué podemos concluir de ahí? Que 8 pertenece pues a la unión entre el universo unido con N. Bueno, estas operaciones no las hemos visto, pero más adelante las veremos. Y podría dar otra que 1 pertenece a M, 15 no pertenece al universo, ¿sí? Y pues podría quedarme allí haciendo relaciones de pertenencia. Listo, los invito a que frenen el video y ustedes saquen otras relaciones de pertenencia. En contenencia, relaciones de contenencia es que un conjunto contenga otro, ¿sí? O no lo contenga. ¿Qué podemos decir del conjunto? ¿Sí? Recordemos rápidamente acá. Aquí está N, acá está M, acá está el 4, aquí está el 1, el 5 y el 6, y aquí está el 7, 8, 9 y 10. 7, 8, 9 y 10, y aquí afuera está el 1, el 2, el 11, el 12 y el 13. Listo. Entonces, ¿qué podemos decir? Este es el universo, ¿cierto? ¿Qué podemos decir? Que N no está contenido en M. ¿Por qué? Porque no está contenido en M. Porque todos los elementos de N no están en M, solo algunos. ¿Sí? El argumento es que algunos de N pertenecen a M. Algunos elementos de N pertenecen a M. Listo, que puedo decir que N está contenido en el universo. ¿Sí? Que M está contenido en el universo también. O también puedo decir que el universo contiene a N. ¿Listo? Y otro que podría decir
que n está contenido o es igual al universo. ¿Sí? Sin embargo, analizando el diagrama, vemos que solo no es igual, sino que estrictamente está contenido. Pero también es válido esta referencia porque acá me está diciendo que está contenido o es igual al universo. Entonces ahora vamos a mirar los números reales. Ya mirando los conceptos de conjunto, entonces vamos a tener en cuenta los números reales. Los números reales están compuestos por los conjuntos numéricos de los naturales, que son los que sirven para cortar, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué conjunto es? Es un conjunto infinito, tiene muchas características, ¿sí? Y posteriormente está el conjunto de los enteros positivo y negativo, el 0. Estos enteros se ubican como un conjunto más grande que los naturales. ¿Por qué? Porque los enteros contienen a los naturales, al 0 y a los negativos. Por lo tanto, los naturales están contenidos en los enteros, que para eso fue que aprendimos esos conceptos básicos de conjuntos. Luego están los racionales. Los racionales son fraccionarios de la forma A sobre B, ¿sí? Es decir, que 3 medios, 4 quintos, 1 medio, ¿sí? Ahí está el conjunto con algunos ejemplos. Todos estos pertenecen a los racionales. Yo puedo decir que 5 tercios pertenecen a los racionales, ¿cierto? 6 cuartos pertenecen a los racionales. Pero ¿por qué los racionales están más arriba, es decir, son más grandes y contienen a los enteros y a los naturales? Por una sencilla razón, porque los naturales se pueden representar con denominador 1, ¿sí? 1 sobre 1, 2 sobre 1, 3 sobre 1, y eso argumenta que son racionales. Por lo tanto, entonces podemos decir que los naturales están contenidos en los racionales, pero también los enteros están contenidos en los racionales. Entonces, de allí ya podemos comenzar a jugar con los conjuntos numéricos. Los irracionales es que no son racionales, ¿sí? Es decir, que no se pueden expresar de la forma A sobre B. A sobre B no pertenecen al conjunto de los irracionales, ¿sí? Entonces ahí es donde se crea el conjunto de los reales, que los reales es la unión de los racionales unidos con los irracionales. Entonces aquí podemos ya jugar con la relación de pertenencia que vimos en las anteriores diapositivas, en los conjuntos, en la relación de contenencia entre los conjuntos, y tener un mayor análisis de los números reales.